Credo che noi, Roberto Artusio e Christian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Siete pronti? A cosa, Robert? Ragazzi, Cinema? cinema, Cioè? cinema. Lo vedrete, perché rovinarvi le sorprese? Questo è già roba di real costume, serie TV messicana vera. Non ho idea di cosa stia succedendo. Anch'io voglio quelle basette, cazzo. Sì, sei stupendo. Gracias para Estamos a la orden. Cristian, mucho gusto. Aaron Albo, servidor. La marca El Gallo Mezcalero. Sí, acá oríllese, échate más para adelante, hijo. Todo esto está lleno de agaves. Un promedio de más arriba de 20 años cultivando agave. Entonces, pues es algo muy bonito, ¿no? Que mi padre nos enseñó a hacer todo esto. ¿Sí? Tenemos un promedio de 120 años haciendo mezcal. Wow. ¿Sí? Desde mi abuelo, mi padre y ahorita, por ejemplo, nosotros y ya los hijos y los nietos también llevan por ahí. ¿Sí? Nosotros tuvimos la denominación de origen el día 24 de diciembre del 2015, ¿sí? Para 116 municipios. Y es algo importante, ¿no? Que es a pesar de que fue el 9º estado que tuvo la denominación de origen, es el segundo ya en producción. Está atrás de Oaxaca ya en segundo en producción. Y aquí, por ejemplo, está trabajando para Montelobos, una marca muy importante. tu producción es de... Yo produzco Montelobos. Por ejemplo, de aquí sale también el ensamble de Ojo de Tigre, que es Tobalá de Puebla y Espadín de Oaxaca. Tenemos otra marca, por ejemplo, que es Mezcales de Leyenda, claro, de Juan Lozoya, que también de aquí sale. O sea, Sí. Roqueño americana, ¿no? Está aquí. el de abajo es Espadín. Todo lo que ven allá, toda la orilla es Espadín. Esta parte tiene Tobalá y Cupiatra. Aquí producimos 9 variedades. O sea, aquí no traemos mezcal de otro lado, sino que aquí se producen, ¿sí? Para Montelobos es puro Tobalá y Espadín, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, todas las demás son casi exclusivas de la casa, ¿no? Por ejemplo,
o sea, es el arroqueño, tepestate, cuiche. Son muy ricos, pero no se produce tanto porque no tenemos mucha materia prima, ¿sí? ¿Cuánto te tardan una planta de espadín o espadilla a maturar? A madurar el espadín en 6 años, hay de 5 años más o menos que uno se dan rápido, pero en sí son 6 años lo que es el espadín. Tobalá y papalometo. Tobalá, 7 años hasta 14 años unas. Si sembramos, por ejemplo, 1 hectárea, unas se nos van a dar muy rápido, en 6 años, y unas más chiquillas se nos van a dar más después, 10 años, hasta 14, unas chiquillas, ¿sí? ¿Sí? Igual que el cupiatra, ¿sí? Todos estos son espadines. Estos ya están tan chicos, tendrán que tener como 3 años. ¿Sí? Eso tiene 3 años. 3 años, todos más o menos sus madureces de 6 años. Es un ejemplar más o menos, va a llegar el promedio de 150 hasta 200 kilos, la piña. La piña. Y esos son espadines que ya tienen ahorita igual, pero pues han crecido rápido. Lo que pasa es que es muy buena tierra aquí y se nos han ido así rapidísimo. Órale pues, entrégamelo, no, por favor, ¿no? Sí, ahorita me paso. A ver cuántos se me recuperan, porque ya se me secaron. Aproximadamente, ¿cuánta planta tienes ya? Híjole, ¿Millones? son millones. ¿Millones? ¿Cuánto trabajas en un día? Híjole, pues estamos abiertos los 365 días del año. Aquí todo el tiempo estamos para esperar a la gente, ¿sí? Claro. Entonces no cerramos ni un día, ¿eh? Y Por llega si- mucha gente, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Uno de tus objetivos es hacer algo para tu pueblo, para tu tierra, exactamente, para el sí. crecimiento. Se ha logrado, por ejemplo, tener ya la carretera cuando antes no la teníamos, fue un paso muy importante para el pueblo, ¿sí? Que se logró todo eso, ¿no? La denominación de origen para nuestro estado y que aquí en mi pueblo hay ya 13 palenques y es algo muy bonito, ¿no? Que me enorgullece que la gente ya tiene empleo y estamos generando empleo constantemente, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. He traído diferentes plantas que me han gustado y este es un salmián y está creciendo, está bebé, usted está de tener 3 años. 3 años. Sí, este va a crecer enorme, mire, si por ejemplo ve cómo va. Sí, pero vamos, ya estamos sembrando salmiana, ¿eh? También. Es el pulquero que le llaman. Eso es pulquero, porque Pulquero. se puede ir arriba con la penca así Ey. y tomar tu pulque, ¿no? Se le quita, por ejemplo, la parte de adentro, que es el jojoyo. Cuando ya llegó a su madurez, ¿sí? Y se le empieza a raspar y ya de ahí se le va saliendo el aguamiel para hacer el pulque. Que es la bebida más antigua, ¿no? Es más antigua, sí, muy rico, ¿eh? O sea, con es de barro, un jarro, se lo toma uno bien rico, ¿eh? Bien. Sí. No, muy rico, Ah, muy lo rico. vamos a beber. Sí, muy rico. Todo, por ejemplo, el espadín se da por hijuelo y cuando llega a madurar, le sale, por ejemplo, el quiote y su flor y da, esos que están arriba son magueycitos, ya le quitamos una parte, ¿sí? Ahí da las plantitas. Cada agave le han dado un promedio de 2.000 a 3.500 plantitas y esas ya se van a vivero, ¿sí? Y ahí ya crecen. Y así que tú vas a decidir alguna planta la deja así hacer aquiotar. Tenemos ejemplares ahí, los más grandes son los que se dejan para semilleros. Ok, los más grandes, los Sí. más fuertes. Sí, más o menos un promedio de unos 80 a 100 kilos son los que se dejan para semilleros. Nos sacamos un promedio como cerca de 100.000, arriba de 100, 200.000 plantitas para que se vayan a vivero. Y tenemos semilla aparte, ahorita les vamos a mostrar, tenemos ahí bastante semilla, por ejemplo lo que es tobalá y lo que es cupiatra. Tenemos, como digo, como una hora, tenemos ahí arriba de 400 hectáreas. Aquí son pocas, han de ser como unas 14 hectáreas aquí, en esta parte, pero tenemos más en medio del monte, sí tenemos más, ¿sí? Hacemos aquí, por ejemplo, una empresa sustentable, donde tenemos todos los semilleros y todo, sí, para que ya no, desde hace muchos años no tocamos el agave silvestre, ¿no? O sea, sí. Así para proteger Ey. el ambiente. Entonces casi no estamos dejando que las especies se desaparezcan, o sea que ya no hay una especie que hubo acá que no la haya, sí. Estamos cuidando todo eso.
es típico y cultural también de los mexicanos preservar su naturaleza. Claro, Muchas claro. veces. Eso creo que es parte del orgullo mexicano, eso de preservar un equilibrio muy antiguo. Exactamente, sí. Que ahorita la demanda está muy fuerte y yo creo que Oaxaca no es suficiente para trabajar atrás de esa demanda. Yo creo anteriormente fue el tequila, hoy es el mezcal que también fue desplazado al whisky, coñac y todo eso. Ya casi todo el mundo quiere tomar mezcal, ¿no? Su servidor luchó por la denominación de origen para que Puebla tuviera dominación y fuera mezcalero, ¿sí? Lo luchamos, por ejemplo, desde el 2008 y lo logramos en el 2015. Entonces ya estamos, aquí hay 13 palenques en la zona, ¿sí? Y es algo ya muy importante, o sea, por eso le digo que ya estamos atrás de Oaxaca en producción, ¿sí? Y eso es algo muy importante, ¿sí? Pues vamos si quieren para allá, para que vayamos a la Gracias. fábrica, para que prueben los mezcales.